Buenas tardes, estimados participantes. Un gusto y un placer estar con ustedes de nuevo en este webinar del curso de cómputo en la nube. En esta oportunidad vamos a hablar sobre infraestructura para cómputo en la nube, infraestructura para la transformación digital. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de una serie de elementos importantes que se necesitan, que están evolucionando para llevarnos a esta transformación digital. La economía mundial se está moviendo rápidamente en forma digital y hay un elemento importante que son las TIC. Las TIC ya no son un sector específico, sino el fundamento de todos los sistemas económicos innovadores modernos. Vimos la semana pasada que las diferentes tecnologías digitales, incluidas Internet, están transformando la vida que llevamos y la forma en que trabajamos. Hablábamos la vez pasada de mover bits y de mover átomos. Hoy hablamos de una serie de terminologías, de elementos, de servicios que conllevan esta transformación digital. Y las TIC vienen a representar un elemento importante en el tema de cómputo en la nube. ¿Cómo influye la decisión o la toma de decisión de migrar hacia una solución de cómputo en la nube? Si hacemos un paréntesis, nos recordamos que TIC significa la asociación, la unión de la informática, la información y la comunicación. Ha existido una evolución en cada una de estas áreas hasta llevarnos a la actualidad a hablar de esa unión, de ese conglomerado de información, de informática y de comunicación. Algunos retos que tienen las organizaciones desde el punto de vista de TI, de TICs, es los altos costos de operación. Hoy muchas de las empresas, llámese estas de telecomunicaciones, de la industria, de cualquier índole, alto grado de su presupuesto lo representan los costos de operación de las TIC. Tenemos también poca flexibilidad. Si queremos implementar una nueva solución, sentimos que es poco flexible el incorporar esa solución a nuestra realidad. Debemos de hacer una renovación, una evolución muy grande y eso es muy caro. La dificultad para escalar, la evolución y el escalamiento es muy difícil. Tenemos también algunos de los retos es mejorar los tiempos de respuestas. Hoy en día, lo habíamos hablado, los clientes son clientes inteligentes y que requieren de implementar soluciones de inmediato. No podemos decirle a un cliente, cualquiera que sea la solución o el servicio que queramos brindarle, que esa solución va a demorar más allá del tiempo prudente. Cuando le hablamos de tiempos muy extensos, meses, semestres, años, eso no es manejable, eso no es permitido para los clientes. Y ambientes muy complejos, donde diferentes tecnologías incursionan, en donde la adaptación de esas diferentes tecnologías nos provoca o nos ocasiona manejarnos en un ambiente muy complejo. Si vemos en la siguiente lámina, podemos apreciar cuál ha sido el impacto de las revoluciones tecnológicas en función del PIB del año 1300 al año 2020 como proyección. Y si nos enfocamos en los últimos 10 años, vemos cómo se da una evolución de las
o una revolución de las tecnologías y un crecimiento del PIC. Se habla en algunos, el Banco Interamericano, el Banco Mundial ya dan valores precisos que ustedes los pueden encontrar en la literatura que se les ha entregado de cuánto es la inversión en telecomunicaciones, en TIC, y cuál es la implicación que tiene eso en el crecimiento del PIC. Y hoy vemos que los ordenadores, la web, los datos móviles, la Internet industrial tienen un impacto directo en el crecimiento del PIC. En esta lámina vemos cuál ha sido el crecimiento del PIC tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido para cada uno de los momentos y cada una de las acciones que se dieron en el tiempo. Otra lámina que nos da el aperitivo para entrar al tema de infraestructura es la adopción de las tecnologías. Cuán rápido se han ido adoptando las tecnologías por parte de los usuarios. Y vemos que Facebook agregó 100 millones de usuarios en 9 meses. El iPod le tomó 3 años para llegar a esa cantidad. El Internet lo logró en 4 años, la televisión en 13 años y la radio en 38 años logró alcanzar los 50 millones de usuarios. Entonces vemos cómo esa evolución tecnológica hace que podamos alcanzar, masificar el uso de esas tecnologías, para lo cual es necesario contar con una infraestructura sólida, con una infraestructura de comunicaciones que nos permita garantizar, que nos permita brindarle al cliente acceso en tiempo y forma y a capacidades que el cliente requiera. Otro elemento importante es la seguridad. En este cómputo en la nube, el tema de seguridad se las trae. Hay bastante documentación al respecto en donde se trata a profundidad el tema de la seguridad, porque están manejando nuestros datos terceros. ¿Y cuán seguro es ese manejo de los datos de parte de terceros? El otro elemento y sumamente importante hoy en día es el tema de la movilidad. Precisamente esta mañana, buscando por ahí, leyendo por allá, me encontré un documento que se elabora en noviembre del año pasado, 2019, que se lo voy a compartir ahora antes de finalizar la charla, sobre el impacto que tiene las tecnologías móviles y especialmente 5G en todo este tema de la transformación digital. Para que ustedes lo tengan, vamos a pedirle a Seabat que lo posteen el link para que lo puedan consultar. Tiene datos muy actualizados y que les va a ser de mucha utilidad. La movilidad es importante y sobre todo la continuidad del servicio. Hoy hablamos de servicios 24/7, 365 días al año. Para brindar todo esto requerimos lo que aparece en la parte alta de la lámina: infraestructura. Cómputo en la nube requiere de una infraestructura. Accesamos cómputo en la nube, un elemento básico para accesarlo es el Internet, pero para accesar a Internet requerimos infraestructura. Altas velocidades, continuidad del servicio, que nos dé movilidad y que nos dé seguridad. Esta laminita ya debe ser familiar para ustedes, está en el material y ha sido elaborado de forma muy profesional con los compañeros de TI, de Seabat, que hacen todo el trabajo fuerte en cuanto a la elaboración del material didáctico para que ustedes puedan contar con ayudas audiovisuales que les ayuden, valga la redundancia, a tener acceso al material y a poderlo interiorizar, a poderlo leer y a poderlo conocer. Entonces,
tenemos factores críticos que determinan la viabilidad y el uso exitoso de cómputo en la nube. Hablamos de banda ancha de alta velocidad. Ojo, infraestructura. Redes tanto para el transporte nacional como para el acceso local. Redundancia, acceso redundante a capacidad internacional. Energía renovable. Accesibilidad del servicio. Y puntos de intercambio de Internet y acuerdos de pares. Vean todos los elementos que se deben de considerar cuando pensamos en la implementación del servicio de cómputo en la nube. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el término de energía renovable en cómputo en la nube? Bueno, estamos hablando de centros de datos donde vamos a almacenar información, donde no solamente datos, sino equipos, servidores, router, bases de datos van a estar ahí instalados. Por lo tanto, vamos a tener un alto consumo de energía y de cara a lo que estamos viviendo hoy y a lo que viene, vamos a requerir una energía renovable, una energía verde. El tema de banda ancha. Hoy el trasiego de datos es de alto volúmenes de datos. Por lo tanto, vamos a requerir una infraestructura sólida que nos permita altas velocidades. Vamos a requerir puntos de intercambio de Internet. ¿Para qué? Para evitar esas pérdidas que tenemos, esos delays que tenemos en viajar hasta Estados Unidos para el acceso a la información, pudiendo tener información recurrente almacenada en esos puntos o hacer ese intercambio de esa información recurrente en los puntos de intercambio de tráfico. Entonces llegamos al tema de infraestructura. Requerimos de infraestructura para esa transformación digital, para instalar cómputo en la nube. ¿Qué es la infraestructura de la nube? La infraestructura de la nube abarca computadoras, abarca el almacenamiento, la red, los componentes relacionados y las instalaciones necesarias para poder tener el cómputo en la nube. Tanto la infraestructura de TI como la infraestructura de telecomunicaciones es parte de infraestructura en la nube. Vamos a tener proveedores de servicio. Vamos a tener proveedores de servicio que van a utilizar la infraestructura de la nube para crear nubes privadas, públicas y proporcionar servicios de cómputo en la nube. Cuando hablamos entonces de infraestructura de cómputo en la nube, incluye servidores, virtualización, almacenamiento, red, administración, seguridad, respaldo y recuperación y sistemas de infraestructura. Todo esto son elementos que debemos de considerar en el momento de implementar una solución de cómputo en la nube. Y en la lámina se presenta la definición para cada uno de ellos. Servidores, bueno, son servidores físicos que proporcionan máquinas host para varias máquinas virtuales. Virtualización, un tema de mucha importancia en cómputo en la nube. Las tecnologías de virtualización abstraen ubicaciones y elementos físicos y nos va a permitir tener una desvinculación de los dispositivos físicos y presentar recursos lógicos. Almacenamientos. Todos los diferentes tipos de almacenamientos para el respaldo de datos, para permitir la continuidad del negocio. La red, toda la serie de switches, de enrutadores, de firewalls, balanceo de carga, etc. La administración, todo lo que es la gestión de la infraestructura de la nube, verificar la operación, la gestión, el mantenimiento, la seguridad, todos los elementos, componentes que me van a garantizar esa seguridad de la información y la integridad de los datos. El respaldo y recuperación. Bueno, yo tengo una salida en operación, ¿cómo respaldo
esa salida. ¿A través de qué? De servidores virtuales, qué elementos voy a duplicar para recuperarme yo en desastres, y la sistema de infraestructura en tanto en software, en hardware, los racks, los servidores, cómo voy a paliar, cómo los voy a apilar en la parte física, etcétera. Una arquitectura de nube, como la que vemos en la lámina, nos presenta varios elementos. Podemos ver el mundo de Internet, podemos ver un mundo en donde vamos a tener una nube, donde vamos a tener correo, archivos, Internet, seguridad, etcétera, etcétera. Pero está el tema que no debemos olvidar, el tema del acceso. ¿Cómo vamos a accesar a esa nube? A través de la red telefónica tradicional, a través de redes Ethernet, a través de XDSL, a través de radio, a través de móvil o a través de fibra. ¿Cuál es la solución que yo voy a implementar? Son elementos a considerar cuando hablamos de infraestructura. En un mundo como se presenta en la siguiente lámina, en donde tenemos una nube, hay un elemento importante, un concepto importante que es vital en cómputo en la nube, y es el edge computing o el cómputo en el borde, que nos va a permitir maximizar la operación de la nube y a su alrededor todas las interconexiones alámbricas o inalámbricas que yo desee establecer. A través de todo ese mecanismo de infraestructura, a realizar las diferentes soluciones, como cuáles: Internet de las cosas, como ciudades inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces veamos cuán importante son las telecomunicaciones desde la óptica de infraestructura en cómputo en la nube. Las tecnologías de información y comunicación TIC son herramientas para el crecimiento económico y el desarrollo social. Tenemos inversión, tenemos competencia, tenemos un marco regulatorio que ya conocemos. Y en ese ambiente, en ese ecosistema, vamos a tener una oferta de bienes y servicios. Vamos a tener acceso a esos bienes y servicios. Y vamos a tener la apropiación de la tecnología. Entonces, formamos todo un círculo que va a interactuar entre sí a través de una red de banda ancha que nos permita que el sector público y privado interactúen, en donde se dé la inclusión digital, donde haya menores precios, donde haya una mayor penetración, donde haya infraestructura y donde haya demanda. Se habla, algunos datos del Banco Mundial, que un 10% de penetración de banda ancha provoca o repercute o incide en un incremento de hasta 1% de crecimiento del PIB. Todos nuestros gobiernos están llamados a desarrollar, a impulsar ese desarrollo de la banda ancha. Ustedes lo están viendo, lo analizan en cada uno de sus países, en donde hay una demanda continua de lograr llevar la banda ancha no solamente a los centros urbanos, sino a más allá, de tal forma que podamos lograr un dinamismo económico, mejorar la producción, la innovación y, por ende, la satisfacción del ciudadano. Tenemos la infraestructura como motor de crecimiento. Esa infraestructura como motor de crecimiento nos va a generar competencia, va a darnos economías de escala. Entonces, una mayor provisión de infraestructura genera tasas de crecimiento más altas a largo plazo. Ese despliegue que va a tener de infraestructura va a tener un impacto en electricidad o telecomunicaciones sobre el crecimiento, es mayor y más robusto al efecto generado por otro tipo de infraestructura.
Se habla de que uno de los elementos que dinamizan la economía en cualquier país, en cualquier sociedad, es la infraestructura. Y en nuestro caso, la de telecomunicaciones es fundamental. El crecimiento basado en infraestructura está asociado a la transformación digital de la economía. Tenemos la cadena de valor de infraestructura de telecomunicaciones, donde vamos a tener una mayor penetración de teléfonos inteligentes, mejorar la cobertura de 4G y 5G cuando lo tengamos, mejorar el ancho de banda, servicios en la nube, aplicaciones IoT, son elementos que van a dinamizar esa economía a través de ¿qué? De esa transformación digital. En el 2025 se espera que por cada dólar que yo invierta en infraestructura de telecomunicaciones, el retorno sea de $5. Y ahí en la lámina aparece la fuente. Entonces tenemos que crear que los gobiernos generen condiciones para reducir costos y promover la inversión. Que se complementen los incentivos a la inversión con políticas innovadoras, no establecer frenos, no establecer obstáculos, sino todo lo contrario, que esta cobertura de ancho de banda se expanda, que haya infraestructura disponible, que haya un uso compartido y no discriminatorio de infraestructura. En muchas de nuestras leyes ya se habla de compartición de infraestructura. Sé que es difícil por la mentalidad que tenemos en la región, pero es uno de los elementos de minimizar costos y maximizar el uso de la infraestructura. Yo no entiendo cómo para el desarrollo de una red móvil hay 40, 50, 60, X cantidad de torres instaladas en nuestras comunidades y cada uno con una antena para un proveedor diferente, cuando deberíamos utilizar una sola torre para 3 proveedores. Si ya utilizan de por sí frecuencias diferentes, ahí tendríamos una reducción de costos que vendrían a redundar en ¿qué? En tarifas más bajas, a dinamizar la economía. Si nosotros nos vamos a la nube, en la estrategia de soluciones de la nube, vemos que en la nube hemos hablado, y la semana pasada en el material se habla mucho, de infraestructura, de conectividad, de servicios, de entrega y de implementación. Pero vean que para poder brindar servicios, para poder entregar servicios, para poder implementar nubes, ya sean públicas, privadas o mixtas, requerimos que infraestructura, requerimos conectividad. Habíamos hablado de que tenemos 3 tipos de servicios. Servicios SaaS, el PaaS y el IaaS. Para cualquiera de estas soluciones vamos a requerir de infraestructura. Entonces damos un paso hacia la evolución. ¿Hacia qué? Hacia la industria 4.0, en donde vamos a tener un ecosistema, como lo vemos ahí en la lámina, de Internet de las Cosas, de ciberseguridad o ciberseguridad, de cloud computing, de realidad aumentada, de big data, etcétera, etcétera, etcétera. Y para todo esto, ¿qué requerimos? Infraestructura. Hemos tenido una evolución de la industria 1, 2.0, 3.0 a 4.0, donde vamos a tener todo ese tipo de, toda esa cantidad de servicios. Entonces, hoy las empresas son protagonistas de la revolución industrial y parte de esas empresas son las que aparecen ahí. Y para tener acceso a esas empresas, que muchas de ellas no tienen infraestructura, llamémosle física, para accesarlas hacemos uso de la infraestructura de las empresas de telecomunicaciones. Y había la discusión de, bueno, si yo me voy a hacer una empresa de solamente infraestructura o una empresa de infraestructura y proveedora de servicios o solamente de servicios. Algunos datos
que les quedan a ustedes ahí en la lámina es que se los presenté la semana pasada también en otra lámina, es para recalcar cuán dinámica es el quehacer nuestro en tecnología. Esta lámina nos dice qué pasa en Internet durante un minuto. Y solo veamos la cantidad de información que se trasiega. Y para que toda esta cantidad de información se trasiegue, requerimos infraestructura. Entonces, cuando nosotros vamos a una conexión de una empresa, infraestructura de TI y capacidades de negocio, hablamos de cinco grandes ecosistemas. Estrategia del negocio, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a llevar a ese negocio? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de TI? Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprar equipo propio o vamos a irnos a cómputo en la nube? ¿Cuál va a ser la tecnología de información que vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser la infraestructura que vamos a comprar de TI? ¿Y qué servicios vamos a ofrecerles al cliente como proveedor? Hay un concepto que en la literatura se desarrolla más profundamente y es el concepto de cómputo de Edge Cloud, que es el cómputo en el borde. Recordemos nosotros que tenemos datos, se requieren resultados, se requieren respuestas y se requiere una serie de servicios, dispositivos que se conectan a la nube y debemos de procesar esa conectividad a la nube. Pero bueno, nace un nuevo concepto de Edge Cloud, que es un concepto en donde vamos a atender ciertos requerimientos en la periferia de la nube para dinamizar los accesos, para hacerlo más eficiente. Para este tipo de infraestructura, también hoy en día se habla de infraestructura subyacente. Es toda aquella infraestructura para poder interconectar a la nube. Entonces podemos ver acá en donde vamos a tener una serie de dispositivos en la etapa plana básica del ecosistema. Vamos a tener el Cloud Edge, el Edge Cloud, en donde vamos a dar una prefactibilidad, una preconectividad para luego ir a la nube. ¿Esto qué nos va a permitir? Mejorar tiempos de respuesta, disminuir delay, ser más eficientes. Y en la literatura se desarrolla más este concepto. Algunos datos importantes del valor de cómputo en la nube. Hablamos que vamos a tener una mayor flexibilidad y agilidad. El 91% de los ejecutivos de esta encuesta que se hizo por esta empresa, y está la fuente, habla de o cree que la computación en la nube tendrá un alto impacto en la organización. Una ventaja competitiva. La encuesta dice o da como resultados que va a ser un 51% más flexible, hay mayor agilidad. Soluciones en la nube va a tener un 35% de las respuestas dice que va a ser una ventaja competitiva, un 33% que va a ser una rápida innovación y un 23% habla de eficiencias comprobables. Y una innovación en los procesos de negocios. De la encuesta se observa que el 85% de los ejecutivos encuestados prevé que la nube acelerará las megatendencias tecnológicas. Entonces son cosas que se están dando en la actualidad. Quiero rescatar 5 características principales de los líderes en infraestructura para que ustedes los tengan presentes. Una es satisfacer los objetivos empresariales. Los líderes adoptan las tecnologías digitales para satisfacer sus objetivos empresariales más rápido que los iguales. Entonces vemos cómo una característica de los líderes de infraestructura es satisfacer los objetivos empresariales, o sea, cumplir con las metas. 2, ser un usuario externo de lo digital. Los líderes explotan las tecnologías digitales para obtener beneficios empresariales máximos, para maximizar sus ganancias.
Número 3, ubicar a TI en el núcleo del negocio, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr el fin último del negocio. Entonces, las empresas líderes creen que las TI internas son un mejor diferenciador para sus negocios que lo que serían los proveedores externos. Y número 4, importantísimo, es adoptar en el cambio. Dice que los líderes nunca están satisfechos en sí mismos. ¿Qué significa esto? De que debemos impulsar ese cambio, el uso de una infraestructura nueva, infraestructura de TI o infraestructura de telecomunicaciones, pero no limitarnos ahí, seguir evolucionando. Y por último, el número 5, que debe existir una estrecha colaboración entre TI y la empresa. Jóvenes, damas y caballeros, en esta transformación digital, si no trabajamos en conjunto, si no hay una unión de los líderes de la organización, si cada quien jala para su lado, la que va a resultar perjudicada es la empresa. Debe existir una comunidad, una estrecha colaboración entre TI, telecomunicaciones, infraestructura y los líderes de la empresa. ¿Para qué? Para tomar las mejores decisiones. Hoy en día el mundo evoluciona constantemente. Bueno, una de las soluciones a llamar a entender en nuestros países, en nuestras comunidades, como empresa es, ¿podemos migrar a cómputo en la nube? ¿Qué parte de la organización la podemos migrar hacia cómputo en la nube? Tenemos la infraestructura de telecomunicaciones para dar respuesta eficiente a nuestros clientes y migramos a cómputo en la nube. Recordemos que cómputo en la nube y modelo tradicional tienen sus diferencias. Antes, en el modelo tradicional, yo compraba activos y construía arquitecturas. Hoy compro servicios. Antes pagaba por activos, hoy pago por uso. Antes la red interna al escritorio era corporativo, hoy internet desde cualquier dispositivo. Antes era un arrendamiento individual, no compartido, era estático. Hoy es totalmente escalable, dinámico, multiusuario. Son aspectos a considerar, elementos a considerar, la seguridad, importante. Ahí se enumeran una serie de elementos a considerar si queremos migrar hacia cómputo en la nube desde la óptica de la seguridad. Un par de láminas más sobre todo este entorno de cómputo en la nube, transformación digital, infraestructura, es el futuro del trabajo. Vamos a tener cambios tecnológicos y vamos a tener cambios sociales. En cambios tecnológicos hablamos ya de robótica, de neurociencia, de software y big data, hablamos de aeroespacial. En un futuro cercano, cada uno de los aspectos de nuestra vida estará mediado por la tecnología. Los dispositivos aumentan su capacidad de procesamiento y almacenamiento y estarán conectados todos. En cambios sociales, hablamos de ubicuidad y comunicación, hablamos de nuevas formas de vida, hablamos de una salud como elemento primordial, hablamos de individuos amplificados. Por lo tanto, las fuerzas sociales dan forma a nuevas prácticas laborales, donde la conectividad es un factor clave. ¿Y qué permite la conectividad? La infraestructura. No podemos pretender manejar todo este flujo de información con conexiones que se nos caen, que no tienen el ancho de banda adecuado. La nube es un elemento que va a permitir la competitividad para tu empresa, la accesibilidad desde donde esté. Y algunas características importantes es el emprendimiento, la movilidad, el pagar por lo que se usa,
y la flexibilidad, la nube abierta. Antes de finalizar y instándolos a que por favor me hagan las preguntas del caso a través del chat, cualquier tipo de preguntas, quería compartirles con ustedes este documento. Este documento habla sobre el valor de la transformación digital a través de la expansión móvil en América Latina. Es un documento elaborado por Raúl Katz y Sebastián Cabello en noviembre del 2019 y rápidamente habla sobre el impacto económico de la expansión móvil en América Latina, las palancas de política pública para promover esa expansión móvil y cómo la expansión móvil requiere coordinación público-privada y la formulación de un plan de desarrollo integrado. Jóvenes, damas y caballeros, repito, si no hay una toma de decisión a nivel país, a nivel empresa, a nivel de ciudadano, de qué es lo que queremos, como transformación digital desde la óptica tecnológica de uso de las tecnologías, vamos a irnos rezagando día con día, día con día. La tecnología evoluciona constantemente. Internet de las cosas, Big Data, cómputo en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no tenemos un objetivo, una toma de decisiones, políticas públicas, emprendimientos hacia esto, por muy aislado que sea el trabajo, nos va a coger tarde. En los foros de discusión he tratado de conocer, de que ustedes nos cuenten cuál es el estado de situación de cada una de sus países en cuanto a cómputo en la nube, qué se está haciendo, cuál es la infraestructura con que se cuenta, qué tenemos hoy en nuestros países y qué podemos hacer. Desde SEABAT y a través de este tipo de cursos, lo que pretendemos es socializar el conocimiento, que ustedes tengan una serie de insumos que les permitan desde su sitio de trabajo, desde su posición en cada una de las empresas para las cuales laboran, impulsar. Este es un granito de arena, es una semillita que se está sembrando desde SEABAT para lograr que nuestros países salgan de esa movilidad a 0 a 5 kilómetros por hora. Queremos ir más rápidos, tomando decisiones, impulsando ideas. Les agradezco de nuevo la participación en este segundo webinar. Reitero a todos, si tienen preguntas, dudas o si requieren que les supla más información, con todo gusto. Los insto a leer el material, a leer las ayudas audiovisuales que ha creado SEABAT de una forma profesional, a responder los test de evaluación, de comprensión de los conocimientos y a seguir adelante. Estamos casi en el ombligo del curso, así que a ponerle ganas, todavía nos resta esta semana y 2 semanas más con la última semana de recuperación. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y hasta de hoy en 8, si Dios quiere.